Ya, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy día empezamos la sesión número 7. La de fisiología. Vamos a ver el tema de hemodinámica y sistema circulatorio. ¿Ok? Eh, Recuerden, tienen sus 15 minutos para llenar el pretest. ¿Ok?
Bueno, chicos, quedan 5 minutos. Ujú. Ya, ok, chicos. Bueno, veo que ya todos ya contestaron. Entonces vamos a empezar. Listo. Vamos a hablar sobre el tema de hemodinámica y sistema circulatorio. Ok, te dice, vamos a hablar sobre la hemodinámica, lo que es el flujo laminar, número de Reynolds, gasto cardíaco. Vamos a hablar también sobre el sistema de irrigación de los tejidos y también sobre las circulaciones especiales, ¿no? Listo. Primero,
como tal, la sangre, el sistema circulatorio. ¿Ok? Listo. El flujo sanguíneo, la resistencia vascular y la presión con sus gradientes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden lo que hemos visto en la clase anterior, ¿no? Que la presión en una parte no va a ser igual que en otra parte. Así como la velocidad a la que ocurre también va a ser distinta. ¿Ok? Listo. Tomemos en cuenta también esto. El flujo sanguíneo, el volumen circulante. ¿Cuánta sangre está circulando en ese momento? Si es más o menos concentración de glóbulos rojos, etcétera. Resistencia vascular, lo que refiere a los vasos sanguíneos. Ya hemos visto, ¿no? Que si tenemos unos vasos más pequeños, más grandes, se puede ver afectado. ¿Correcto? Listo. Ahora, el tipo de fluidos. ¿Por qué es importante entender esto? Porque existe el líquido o fluido ideal, que es cuando no va a ofrecer resistencia al desplazamiento. Esto es un supuesto, esto es un ideal. Mientras tanto, lo que tenemos en nuestro cuerpo es lo que llamamos un líquido o fluido, que pueden ser tanto fluidos newtonianos o homogéneos como no newtonianos o heterogéneos, ¿correcto? La sangre, a primera impresión, ¿dónde creen que se encuentra? Cualquiera, cualquiera de ustedes, chicos, de su opinión, así, al chat, cualquiera. Ya, ok. Listo. Entonces, bueno, para tener en cuenta, ya, a ver, Cristian, listo. Ya, ok. Newtoniano me dice, soy. Ok, ya, ver quién ganó. No, mentira. En realidad la sangre es un no newtoniano. Y, y un newtoniano. Ok, ¿y por qué razón es esto? Bueno, el agua y a su vez soluciones electrolíticas, porque son muy homogéneas en sí. Los no neutrones con tal son heterogéneos, ¿no? ¿Y qué vamos a encontrar? Digo, la sangre es heterogénea. ¿Qué vamos a encontrar en la sangre? Vamos a encontrar, aparte de los eritrocitos, vamos a encontrar circulando que plasma, vamos a encontrar glóbulos blancos, glóbulos rojos, ¿no? Y linfocitos, bueno, macrófagos, plaquetas, etcétera. ¿Ok? Este va a presentar como tal una viscosidad variable, ¿no? Y esta velocidad va a cambiar dependiendo de la velocidad a la que se encuentre. ¿Ok? A su vez también va a depender justamente de la dimensión del tubo, que es el vaso sanguíneo, ¿no? O sea, asocien esto también. Estoy sufriendo este desplazamiento, porque es como, esto es más que todo como repasar lo que de repente ya sabemos de física, ¿no? ¿Listo? ¿Ok? Hasta aquí estamos claros, chicos, también en esta parte. Ya, perfecto. Entonces, entendido la siguiente parte. Listo, aquí está. Es la cantidad de sangre dado de la circulación en un periodo de tiempo determinado. ¿Ok? Y eso va a ser nuestro tubo, que es el vaso sanguíneo, correcto. ¿Y cuánto es? O sea, en el momento que estamos viendo en 5.000 mililitros por minuto, o sea, nuestros 5 litros de flujo sanguíneo, ¿en qué punto lo vamos a encontrar? Al momento que estamos en dónde. Sí, aorta. ¿Dónde más? Sí, en el retorno venoso también. ¿Ven? Ese es el total de latidos por minuto, o sea, en un tiempo determinado, en un minuto, ¿cuánto tendríamos que calcular? Esto, siendo. O sea, ¿ven cómo vamos asociando? ¿En qué punto de la circulación vamos a encontrar esto, por ejemplo? Exactito, así, acá y acá. Porque aquí confluye todo el volumen circulante y aquí, de aquí sale todo el volumen circulante, ¿correcto? Listo. ¿Hasta aquí también estamos claros estos chicos? Ya, listo. Ya, el flujo como tal se va a desplazar en láminas coaxiales, así, listo. ¿Ven? Listo. O también se llaman concéntricas.
dentro de nuestro vaso, ¿correcto? Y todas las partículas se mueven sin excepción de forma paralela. Como vemos, aquí está con él resaltado, con él esto. Está, ven, uno al lado de otro. Entonces, ejemplo, eh, dentro del vaso se va a mantener esta velocidad, ¿ok? Y tenemos flujo, velocidad y tiempo, ¿no? Listo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que vamos a encontrar que va a haber una velocidad. La velocidad como tal en el centro va a ser mayor que la velocidad en las paredes, ¿ok? Aquí, más externo. ¿Por qué? Porque en el centro, digamos que no está teniendo, no está chocando con algo. ¿Ok? Vamos analizando eso, ¿no? Porque está avanzando, no está fluyendo, ¿correcto? Y acá en el centro vamos a ver que vaya más rápido que afuera. ¿Por qué? Porque hacia afuera, ¿con quién está limitando? ¿No? La sangre que está acá, la sangre que está acá, ¿con quién? Con la pared del vaso sanguíneo, ¿no? Entonces va a haber algo físico que le está ofreciendo resistencia, ¿correcto? Mientras que en el centro no va a haber como tal esa resistencia, ¿no? ¿Listo? Hasta acá estamos claros también. Y bueno, como tal se le puede decir laminal o aerodinámico. ¿Correcto, chica? ¿También se entendió eso? Ujú. Listo. Entonces recuerden esto. Más cerca de las paredes, más lento. Más alejado de las paredes y cerca al centro, más rápido. Listo. Este es el flujo laminar, el ideal, el que esperaríamos, ¿no? Pero también tenemos este flujo que es el turbulento, que es desordenado. ¿Y cuándo va a aparecer? Cuando hay altas velocidades de flujo, cuando hay obstrucción, cuando hay bifurcaciones y cuando hay una superficie rugosa. ¿Qué puede generar un flujo turbulento? ¿Cómo se va a llamar? Porque el flujo turbulento es que transcurre en todas las direcciones del vaso. Ven que esto de acá va a la derecha, va a la izquierda, va arriba, abajo. ¿Ok? ¿Qué causa una obstrucción? Por ejemplo, aquí un trombo, ¿no? Una ateroma, placas, ¿no? Alta velocidad del flujo también, que está yendo demasiado rápido. Bifurcaciones, que viene de una arteria y obviamente que hay una bifurcación, porque va a generar acá una rama. Entonces esto altera el flujo, ¿no? Porque es una resistencia que se está porque se están abriendo otras rutas, ¿no? Listo. Uso rugosos también. No, vasos, ¿no? Listo. Tomemos esto en cuenta también, estas características, ¿no? Como tal es desorganizado, vamos a ver que esto es directamente proporcional a qué? A la velocidad del flujo sanguíneo, al diámetro del vaso sanguíneo y también de la sangre. Entonces, bueno, producto de esto va a haber como una mezcla de todo lo que ocurre acá. Se va a hacer todo totalmente desordenado y las partículas van a viajar en distintas direcciones, como vemos aquí. Listo. Ya. Ok. Siendo esto, vamos a tener en cuenta al número de Reynolds. El número de Reynolds es lo que mide la idea de la tendencia a producirse turbulencias y no tiene una unidad. Como tal, es algo dimensional. Esto es lo que va a determinar el flujo laminar y va a determinar si esto es laminar o turbulento. ¿Correcto? Cuando el número de Reynolds es mayor a 2000, tiene muchas probabilidades de que sea un flujo turbulento. ¿Ok? Mientras que si es menor a 2000, vamos a tener muchas probabilidades, o sea, es probable que sea un flujo laminar. ¿Correcto? Listo. Y aquí está lo que compone el número de Reynolds, ¿no? Que es base a la densidad de la sangre, al diámetro del vaso sanguíneo, a la edad del flujo sanguíneo y a la viscosidad de la sangre. ¿Correcto? Ahora, ¿en qué es la velocidad? La viscosidad, perdón. La viscosidad como tal es la resistencia que oponen los líquidos a su deformación. No, en este caso, nuestra sangre es ese líquido que está oponiendo una resistencia hacia la deformación a lo largo de los vasos sanguíneos. ¿No? ¿Ven? Listo. ¿Y de qué va a depender esta viscosidad? Va a depender de qué? Hematocrito, proteínas presentes en la sangre, la resistencia y la deformación como tal de los glóbulos rojos. Porque recuerden también, si tenemos glóbulos rojos que no tienen la forma normal, ¿no? Y están deformes. O en este caso también tenemos hematocrito, tenemos elevada población de glóbulos rojos. También lo voy a hablar un poquito más a detalle ahí. ¿Listo? Esto va a generar alteraciones.
Ahora, ¿cómo lo vamos a encontrar la viscosidad? La podemos encontrar expresada en pascales, ¿ok? Listo. Y más o menos, ¿cuánto es la viscosidad de la sangre? Es de 0,045 pascales, ¿no? Listo. O si no, también se le puede decir poise, ¿ok? Pero quédense más con pascales, ¿ok? Listo. Y aquí tenemos lo que es la velocidad. Digo, viscosidad. Confundo la palabra, disculpen. Viscosidad y velocidad, ¿ok? La viscosidad como tal va de 3 a 4 veces a lo que es la viscosidad del agua, como vemos aquí en comparación. Vemos aquí la sangre total en comparación con la viscosidad del plasma y con la viscosidad del agua. La viscosidad del agua es 1, la del plasma, digamos que es 1,5, ¿no? Y la de la sangre como tal, ven, vamos aumentando, ¿no? ¿Qué es el hematocrito? Es el volumen de sangre, es el volumen sanguíneo que está compuesto por eritrocitos, o sea, la fracción sólida. Ojito acá, no estamos hablando de glóbulos blancos, ni plaquetas, ni linfocitos, ni sangre. ¿Cuánta sangre de tu sangre, perdónenme, de tu sangre? ¿Cuántos eritrocitos? No confundan, no piensen acá, plaquetas, no, linfocitos. No, no, neutrófilos, no, porque se, se puede confundir aquí, ¿ok? Listo. ¿Y por qué razón hay que tener en cuenta? Porque los eritrocitos son los que tienen mayor población, los que y otra cosa, las proteínas que están circulando. Y principalmente, ¿quiénes? Albumin y las globulinas. Tanto vamos a ver que es un hematocrito normal, ¿ok? Va a variar entre hombres, ¿ok? Listo. Entonces, si uno les presenta les dicen de un paciente de algodón que tiene hematocrito dentro de que mide 45, ahí está, el 45%. ¿Se verá alterada o no la viscosidad de la sangre? Ahí pensamos. Entonces pensamos ahí, pero si está dentro del rango normal, por lo tanto, la viscosidad no se ve alterada. ¿Por qué? Porque si estuviese elevado o disminuido, la viscosidad de la sangre se va a ver alterada, ¿no? Porque eso quiere decir que tengo menos eritrocitos circulando o más eritrocitos circulando. Y esto va a alterar la resistencia que está generando la sangre al flujo, ¿correcto? ¿Se entendió? ¿Quedó claro eso, chicos? Ujú. Ya, listo. También nos pueden de repente comentar a través del plasma, ¿no? ¿Qué podría alterar la viscosidad del plasma? La concentración de albúmina, la concentración de la globulina, ¿correcto? Listo. Una cosa a tener en cuenta, que a mayor viscosidad vamos a tener menor flujo también. Y si disminuye la viscosidad, vamos a tener un mayor flujo. ¿Por qué? Porque va a haber menos resistencia, ¿correcto? Listo. Ok. Bueno, una vez aclarado eso, ahora vamos a hablar sobre las resistencias vasculares, ¿correcto? La resistencia vascular de los vasos sanguíneos a la libre circulación de la sangre a su interior. De aquí viene su cálculo. La resistencia vascular proviene de la gradiente de presión de los extremos del circuito sobre el caudal o flujo. No se olviden esto también, chicos. Se puede llamar caudal o si no flujo. ¿Ok? Listo. Ahora, hay que tener en cuenta que justamente en distintos segmentos de la circulación que hemos mencionado, que no va a ser igual a veces, ¿no? Porque hay presiones que se manejan en un órgano y hay presiones que se manejan en otro órgano. Tengan en cuenta también eso. Y de ahí viene lo que es la resistencia vascular periférica.
¿no? Es la resistencia que está relacionada con la vasoconstricción o dilatación en zonas donde vamos a encontrar los pequeños vasos. Vénulas, arteriolas, capilares. ¿Correcto? Aquí nuestras arterias, venas. Listo. La resistencia, ¿qué va a ser? Directamente proporcional con qué? Con la velocidad. ¿Listo? De esto va a depender también de las células endoteliales que revisten aquí a los vasos sanguíneos y las fibras colágenas de colágeno. Y tomamos en cuenta que influyen sobre esta resistencia vascular periférica el espesor del titanio de la luz. ¿Qué pasa si tenemos una luz pequeña? ¿Qué pasa si tenemos sustancias vasoconstrictoras presentes? También influye. Vasoconstricción y vasodilatación. Mayor o menor diámetro también por el cual están circulando, ¿no? ¿Listo? Ujú. ¿Está correcto hasta esa parte, chicos, también? Ujú. ¿Se entendió eso? Ya, a ver. Ya, ¿se me escucha mejor ahora? Ahora, ¿sí me escuchan? Ya, sí, debe ser la señal. Ya, ahora, estas resistencias como tal pueden ser de dos maneras, en serie o en paralelo, ¿correcto? Listo. La resistencia en serie como tal es la suma de las resistencias de arterias, arteriolas, capilares, venulas y venas. Sí, vamos a verlo así. Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, etcétera. La suma de n resistencias. ¿Ok? Mientras tanto que la resistencia en paralelo es el total e igual a la suma de las inversos de cada una de ellas. ¿Ok? Esto vamos a verlo más que todo en tejidos, ¿ok? En los tejidos. Mientras que esta es como tal la suma sistémica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta cómo estamos en la posición de bipedestación, ¿no? Así estamos de pie, ¿no? Listo. Y aquí tenemos un sistema, otro sistema y otro sistema. Entonces están así, ¿listo? Y van a confluir al final. mm, A ver, ¿cómo dibujarlo mejor acá? Ahí ven, borro el borrador, la remoto. Digamos que esto es la suma del retorno, ¿correcto? ¿No? Es la suma de todo. Y esto es lo que vamos a encontrar en órganos y en tejidos, o sea, en zonas específicas, ¿no? Porque esta va a ser la distribución, ¿correcto? Y esto va a ser el total, ¿ya? O sea, ¿dónde vamos a encontrar las resistencias en paralelos? Por ejemplo, pensemos así, en hígado, riñón, en nuestro riñón, por ahí, ¿no? ¿Qué más? Sistema porta, ¿no? Bueno, en el caso del retorno, ¿ok? ¿Eso también se entendió, chicos? O sea, porque el paralelo es la distribución de la sangre, desde donde se bombea del corazón hacia los tejidos, ¿ok? Listo. Ya me dicen que sí, ok, ya, perfecto. Ya. No se olviden de abrir su micro para participar, chicos. Recuerden que también pueden hablar. O sea, no solo chat. ¿Sí? Ya. Y bueno, también en parte de la regulación de la presión arterial, vamos a ver lo que es la ley de Poussin. ¿Ok? La ley de Poussin como tal describe cómo fluye un líquido viscoso, como la sangre, a través de un tubo estrecho, como un vaso sanguíneo. ¿Ok? Por eso les digo, en tubo piensen en sus vasos sanguíneos, sus arterias, sus venas, etc. Para calcular esto, por ejemplo, vamos a tener que en cuenta que la velocidad del flujo sanguíneo va a ser igual a ¿qué? A la diferencia de la presión en los extremos del vaso. O sea, acá y acá. Ahí ven, se pasó, perdónenme. Aquí, el punto A y el punto B, ¿no? El radio de este vaso, este es un círculo, este es tu vaso sanguíneo, tu radio, ¿listo? La longitud, ¿cuánto mide? No, no, no. Y tiene la viscosidad de la sangre. ¿Qué quiere decir? Aquí, por ejemplo, si ya tenemos una alteración de la viscosidad, vamos a tener un cambio también en el flujo sanguíneo, ¿correcto?
Listo. Y para tener en cuenta también esto de la parte de la resistencia. La resistencia que va a tener en cuenta. Que, por ejemplo, si el radio aumenta, ¿qué va a pasar con la resistencia? Va a disminuir. Y si aumenta, y como tal va a aumentar el flujo sanguíneo. Correcto. En cambio, si el radio disminuye, la resistencia aumenta, ¿no? Y el flujo sanguíneo disminuye. ¿Ok? De esto considero muy importante lo que viene a ser del radio. ¿Ok? Por esa razón lo menciono en ambos casos. ¿Por qué? Porque si yo tengo vasos más chicos, más estrechos, ¿aumenta o disminuye el flujo sanguíneo? Vamos pensando eso ahorita. ¿Qué es lo que nos dice la ley? Si yo tengo un vaso más estrecho, ¿aumenta o disminuye el flujo? ¿Qué me dicen, chicos? A ver, repito, es un vaso estrecho, es un vaso de radio disminuido. O sea, por ejemplo, yo tengo R y lo paso a R1. No, a R medios, o sea, la mitad. Listo. ¿Cómo iría ese flujo? ¿Aumentaría o disminuiría? No confundir con la resistencia. ¿Ok? Ya me dicen disminuye, aumenta, aumenta, disminuye. Ya, listo. O sea, recuerden esto, chicos, de acá. El radio aumenta, la resistencia va a ser menor y por lo tanto el flujo va a aumentar. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué? Pensemos en esto. Recuerden, ¿quién ofrece la resistencia? Las paredes del vaso sanguíneo. ¿Contra qué? Contra el movimiento de la sangre. ¿Correcto? Entonces, si yo tengo un vaso sanguíneo más grande, ¿correcto? Va a disminuir esa resistencia porque va a poder fluir más sangre con facilidad. En cambio, si yo tengo un radio más pequeño, o sea, un vaso más pequeño, ¿qué va a pasar? La sangre va a tener mayor resistencia para poder fluir. Por lo tanto, el flujo va a disminuir. ¿Se entendió eso? Ahora sí se entendió mejor. Ujú. Ya, perfecto. Ya, listo. Ya, esto, por ejemplo, recuerden también, recuerden aquí mucho lo de las fuerzas de sillamiento, que hemos hablado en la clase pasada, porque ¿qué pasa? Cuando hay resistencia, ¿qué ocurre? Los vasos sanguíneos ¿contra quién chocan? Contra el endotelio, que está ahí en el vaso sanguíneo. Perdonen, me desordené. Los eritrocitos chocan contra el endotelio, chicos. Entonces, ¿qué va a generar? Las fuerzas de sillamiento. Y estas fuerzas de sillamiento, ¿qué le están diciendo al endotelio, al vaso sanguíneo? Ok, hay resistencia, está aumentando la presión, entonces, ¿qué tenemos que producir? Óxido nítrico. ¿Para qué? Para dilatar el vaso y por lo tanto aumentar el flujo. ¿Ven? Listo. ¿Ven? Tienen que ir ahí como que uniendo todito para que puedan ver cómo pasa una cosa, va a ser la consecuencia de otra cosa y al final va a tener un efecto sistémico. ¿Correcto? Ya. Bueno, una vez entendido ahora más o menos lo que está relacionado a la hemodinámica, los componentes de por qué razón fluye o no fluye la sangre correctamente o con mayor o menor velocidad o qué va a tener efecto, vamos a ver ahora en grande aquí el sistema circulatorio. Como tal, la función es abastecer a los tejidos de nutrientes y eliminar los productos de desecho, ¿correcto? ¿Y cuáles son estos productos de desecho? Pueden ser llevados de filtrar a dónde, eliminados hacia dónde, a través de la piel, a través de los ponis, ¿no? A través también de la orina, etcétera. Unas funciones importantes, ¿cuáles son? Regulación de la temperatura corporal, comunicación del tipo humoral, transporte de hormonas, porque a través de la sangre se transportan cientos de hormonas. Regulación del contenido de agua, de los ácidos, de las bases, etcétera, también están produciendo. ¿Por qué? Ácidos, bases van a ir a ser filtrados o manejados, regulados. ¿Dónde? Pulmón, riñones, recuerden eso también. Agua también. Listo. Transporte y distribución de los nutrientes y oxígeno a los tejidos.
Porque recuerden, si hay hipoxia, no va a recibir oxígeno un tejido específico. Eso va a generar infarto y ahí quedó el tejido, ¿correcto? Listo. En líneas generales tenemos la circulación pulmonar, ¿no? Y la circulación sistémica. La circulación pulmonar es donde aquí ya trabajamos a nivel, ¿no? De los pulmones, se hace el intercambio gaseoso entre oxígeno y CO2, y la circulación sistémica, la distribución del flujo sanguíneo hacia todos los órganos para que tengan los nutrientes necesarios y también se haga el filtrado, ¿no? Eliminación de toxinas, etcétera. ¿Ok? Vamos a ver también los vasos sanguíneos. ¿Quiénes son? Recordemos, arterias, venas y capilares. Las arterias, las que manejan altas presiones y son las que se encargan de la distribución. Las venas son el retorno y la captación del flujo sanguíneo. Los capilares son los responsables del intercambio, ¿no? Ok, listo. Y esto justamente es controlado según la necesidad tisular. Es control a demanda. Perfecto. Y de aquí tenemos el gasto cardíaco, que es la suma de todos los flujos locales de los tejidos. Ok, listo. Ok, hasta aquí claro también esto, chicos. Mm, listo. Dime, Dan. Ah, ya no había pregunta. Ok, ya, listo. Ahora, ¿por qué razón es importante la parte de la regulación de la temperatura corporal? Porque a través de la distribución del flujo sanguíneo hacia todo el cuerpo, que es el órgano que está grande, distribuido, la piel, ¿correcto? Entonces, a través de la piel podemos hacer la disipación del calor. ¿Qué más? La comunicación de tipo humoral, recuerden eso muy en claro, las hormonas. ¿Ok? Listo. Y aquí tenemos el circuito, ¿no? El circuito de donde comienza todo y donde termina todo. ¿Ok? Tenemos nuestro corazón derecho, nuestro corazón izquierdo. Ujú, listo. Recuerden, llega la sangre oxigenada al corazón izquierdo. ¿Dónde? Aurícula, ventrículo. Listo. Bombeo, ventrículo bombea, aurícula, eyecta la sangre. No, perdón. Discúlpenme. Aurícula recibe la sangre. Ventrículo bombea. Ventrículo después aorta. Y aorta, ahí está, distribución del gasto cardíaco en los diferentes órganos. Llega aquí a riñones, pulmones, piel, hígado, el mismo corazón, el sistema digestivo, etcétera. Después ocurre la acumulación de este flujo sanguíneo que proviene ya de los órganos. Ese es el retorno venoso. ¿Ok? En el lado derecho es el retorno venoso. Esto va hacia la circulación, llega después a la aurícula derecha, va al ventrículo derecho, después tenemos la eyección de la sangre del ventrículo derecho hacia los pulmones. ¿Ok? Ese es el circuito. No se olviden esto porque... Listo. Y aquí de los vasos sanguíneos. Listo. Características en general, ¿no? Compuesto, tenemos células endoteliales, recuerden que son importantes. Óxido nítrico, endotelina. Fibras elásticas, fibras de colágeno. Las células del músculo liso vascular también. Aquí de las venas y vénulas. Estas son las que contienen la mayor flujo, la mayor cantidad del flujo, ¿no? En este caso son el volumen sin tensión. Por otra parte, los capilares son el que ocurre aquí el intercambio. Aquí ocurre el intercambio gaseoso, el intercambio de nutrientes, el intercambio de productos de desecho. Las arterias son las que llevan como tal y las que manejan las grandes presiones. ¿No? Y su objetivo aquí es colaborar al transporte del oxígeno y los nutrientes. Aquí intercambiar y aquí retornar la sangre. ¿Correcto? Ya. ¿Hasta acá vamos bien, chicos? ¿Todo claro? Ujú, listo. Entonces, una vez entendido eso, vamos a hablar ahora de cómo vamos a regular aquí la irrigación de los tejidos y los órganos. Primero, que el principal volumen de sangre en el cuerpo está a nivel esplácnico y esquelético. Esplácnico, nuestro sistema esplácnico, vamos a ver que está compuesto por aquí. Hígado, el vaso por acá. Ah, no está aquí. Bueno, en la otra gráfica les voy a mostrar, ¿no? Pero ¿qué más vamos a tener en cuenta ahí? Vamos a tener en cuenta hígado, vaso, vamos a tener también al sistema digestivo. Bueno, más que todo, estómago, intestinos delgado, intestino grueso, ¿ok? Todo ello. Y otra cosa muy importante, el flujo sanguíneo no es algo estático, va a ser temporal y responde a demanda. Eso no se olviden.
¿Por qué? Porque va a haber un punto que dependiendo de las necesidades y la actividad del cuerpo va a haber un mayor o menor gasto cardíaco en ciertas situaciones. Aumento de la actividad física, va a haber una disminución también por la edad o un aumento o por el tamaño también en el crecimiento o incluso comparando entre personas de distintos tamaños, ¿no? Ahora, ¿cómo manejamos a nivel local o a corto plazo? El aumento del metabolismo, sobre todo eso. El aumento del flujo sanguíneo tisular. En situaciones de estrés, en situaciones de huida, vamos tener que dirigir mayor flujo sanguíneo, por ejemplo, a nuestras extremidades cuando tengamos que correr, cuando tengamos que saltar. Si te está persiguiendo un perro, ¿qué va a ocurrir? Vas a redirigir mayor flujo sanguíneo hacia tus piernas, hacia tus brazos. Bueno, más que todo las piernas, ¿no? Para poder tener esa respuesta de huida, ¿no? Ya a nivel local o largo plazo, estos son cambios de la vasculatura. Estos, recuerden que es a manejo humoral, ¿no? Aquí tenemos la vasoconstricción y la vasodilatación. Adrenalina, noradrenalina, angiotensina 2, vasopresina y por otro lado, vasodilatación, bradicinina, histamina, ¿correcto? Tomen en cuenta esto también de aquí de la tabla, chicos, no se olviden, por favor. ¿Quiénes son los que manejan mayor gasto cardíaco? O sea, ¿quiénes son los que generalmente tienen la mayor cantidad del volumen sanguíneo, ¿no? O el flujo sanguíneo. En este caso, miren, hígado, arteria y la vena porta y la arteria, ¿correcto? Aquí está también esto de que me dijeron cerebro, ¿dónde está el riñón? Por acá está. Ya, bueno, músculo. Aquí está riñones, bueno, lo veo. Aquí está riñones también. ¿Ven? Ahora, pongámonos a pensar, ¿por qué razón estos órganos reciben mayor cantidad de flujo sanguíneo? Los riñones son los responsables de regular nuestro ácido base, la producción de eritropoyetina, en equilibrio, ¿no? Desecho, etcétera. En el hígado también que hay filtrado de toxinas, ¿no? En el sistema porta tenemos lo que es el retorno venoso también, cerebro, etcétera. ¿Ven? En base de prioridades, sobre todo, si se dan cuenta. Y en aquí también la piel tiene un porcentaje, bueno, no tan grande, pero sí considerable. Y miren, en comparación de otros tejidos, como las glándulas suprarrenales, la tiroides, ¿no? O incluso aquí los bronquios, ¿ven? Tienen menor gasto cardíaco. ¿Ok? Bueno, y hablando de gasto cardíaco, tenemos aquí nuestro gasto cardíaco y el retorno venoso. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que se bombea al corazón y está utilizándose todo en la circulación en un minuto. Es el cálculo que tenemos en un minuto, ¿no? ¿Y dónde vamos al calcular eso? Recuerdan lo que les dije. Aquí, en nuestro aorta, en un minuto. ¿Y de qué va a depender? Del nivel básico del metabolismo del organismo, del ejercicio físico, de la edad y del tamaño del organismo, ¿correcto? El promedio es nuestros 5.000 mililitros, ¿ok? En mujeres puede llegar a ser 4,9, ¿no? Y en varones puede irse hasta 5,6, ¿ok? Listo. Pero este es 5.000 es el estándar, ¿ok? Recuerden eso. ¿Ok? El retorno venoso, como tal, recuerden esto, debería ser gasto cardíaco igual a retorno venoso. Y es la cantidad que va a volver desde las venas a las aurículas por minuto, ¿ok? Listo. Hay un sistema de manejo que es el mecanismo de Frank-Starling del corazón, que es el control de gasto cardíaco por el retorno venoso, ¿ok? Tomando en cuenta esto de nuevo, de lo que llega, lo que sale del corazón, tiene que ser igual a lo que regresa al corazón, ¿correcto? Cuando aumenta la cantidad de flujo sanguíneo, o sea, como tal es cuando aumenta la cantidad del flujo sanguíneo hacia el corazón, ¿qué va a ocurrir aquí en nuestra aurícula? La aurícula haciendo que genera una distensión. Por esta distensión, el aumento de la distensión va a generar una respuesta también aquí aquí hasta nuestro nódulo sinusal, ¿correcto? Este nódulo sinusal también va a generar una respuesta ¿hacia dónde? Hacia nuestros ventrículos. ¿Y qué va a generar? Un aumento de la contracción, ¿correcto? Y por lo tanto también va a generar que un aumento de la eyección, que va a ser más rápida, ¿no? Entonces, como tal, el estiramiento del corazón va a dar lugar a un aumento de la frecuencia cardíaca y por lo tanto va a generar también un aumento de que se haya esta eyección, que se haga más rápido, ¿no? Y que se mantenga constante. Por esa razón, si recuerdan esto, o sea, con que haya flujo presente, el corazón va a contraerse para poder generar después la eyección y de que ésta llegue hacia donde tenga que llegar.
¿Se entendió eso también? Ujú. Listo. Ya, muy bien. Sí, como le mencioné, tienen distintos manejos, ¿no? ¿Por qué? Porque van a responder justamente a quién, a hipoxia, vasodilatadores, vasoconstrictores, etcétera. Y cada zona tiene su manejo, su forma de controlarlo, ¿no? Como por ejemplo acá en el cerebro. El mecanismo más importante para regulación en este caso va a ser a través de que CO2, hidrógeno, hidrogeniones, ¿no? Listo. Y por lo tanto, miren aquí que el menos importante es el manejo simpático, ¿no? ¿Y cuáles son los efectos mecánicos? Aumento de la presión intracraneal, disminución del flujo sanguíneo cerebral. Perfecto. Ya a nivel coronario, por ejemplo, en las arterias, perdón, la hipoxia y la adenosina, ¿no? Menos importante, pero la compresión mecánica, ¿no? El músculo esquelético, ¿de qué depende? Lactato, potasio y adenosina, ¿correcto? Igual acá la piel, más que todo, no tiene un sistema relevante, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, vamos a ver que todo está relacionado a termorregulación y vamos a tener vasoconstricción, ¿correcto? A nivel pulmonar vamos a tener la hipoxia y la vasoconstricción. Ya aquí a nivel renal, a nivel renal tiene una autorregulación, ¿ok? Y eso ténganlo en cuenta también. Como lo que hemos visto anterior en base a lo que es el sistema renina-angiotensina, el manejo a nivel de el sistema de túbulos en el riñón, ¿ok? Listo. Ya, entonces vamos a empezar un poco a hablar así de la circulación en estas zonas específicas. ¿Cómo es el caso de la circulación coronaria? Vamos a ver que el flujo sanguíneo coronario va a depender, en este caso, esto. Es el 4 o 5% del gasto cardíaco, son 70 mililitros por minuto por cada 100 gramos de peso del corazón. ¿Ok? Listo. Va a ser que en la diástole va a ocurrir aquí mismo el riego del miocardio en diástole, no se olviden eso. Si te preguntan en qué momento se recibe el flujo sanguíneo, el músculo cardíaco, diástole, al momento de la diástole, no en sístole, diástole, listo. ¿Y quiénes son los responsables aquí? Las arterias epicárdicas que llegan hasta el subendocardio, ¿correcto? ¿Quiénes regulan este proceso? Factores metabólicos, factores simpáticos, parasimpáticos, no, fuerza de compresión, gradiente de presión, circulación general, etcétera. Ahora, ¿qué pasa si estamos ante una hipoxia? ¿Quiénes van a intervenir aquí? Adenosina, potasio, hidrogeniones, bradicinina y prostaglandinas y dióxido de carbono. Pero ¿quién es el principal en esta respuesta ante la hipoxia? Va a ser la adenosina. La adenosina va a tener su efecto a lo largo de los primeros 30 minutos. Su efecto máximo va a mantenerse durante ese proceso. Luego de eso va a caer en picada y ya no va a tener la misma respuesta. Y esto también contribuye mucho después al daño al músculo cardíaco. Ténganlo en cuenta también eso. ¿Ok? Listo. Ujú. Luego tenemos aquí la circulación cerebral. Esta está controlada como tal en base al CO2, representante principal, y también en los hidrogeniones. ¿Por qué? Porque estos atraviesan con facilidad la barrera hematoencefálica. ¿Ok? Listo. Representa el 2% del peso corporal, el flujo sanguíneo es de cuánto, de 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral. ¿Ok? Listo. La circulación cutánea, como les mencioné, es una inervación simpática, está relacionada más que todo a la regulación de la temperatura corporal. ¿Ok? Listo. Ya. Y aquí lo tenemos con la circulación hepática. No, circulación esplácnica, circulación hepática. ¿Ok? En esto de aquí. Listo. Esto es importante porque la mayor parte de la irrigación hepática va a llegar en sangre venosa, ¿correcto? Y esto proviene ya del sistema gastrointestinal. No, ¿de dónde viene? Estómago, intestinos, intestino delgado, intestino grueso. También tenemos aquí el vaso, tenemos aquí ya al páncreas, etcétera. Correcto. Entonces, de esto, todo esto de acá va a confluir al final en nuestro sistema porta, el hígado. Y del sistema porta va a ir después hacia la vena cava, la superior vena, y de ahí, corazón. ¿Correcto? Aurícula. La aurícula recibe todo el retorno y recibe todo el retorno venoso proveniente de esto. ¿Correcto? Aquí. Listo. Y bueno, la circulación renal, como les mencioné, esto está en base a las propiedades miógenas como tal de las arterias eferentes y del sistema de retención de los túbulos, ¿ok? Del túbulo. Porque recuerden aquí lo que les dije, que el mismo riñón sensa si es que hay hipoxia
o si hay disminución del flujo, es justamente las propiedades miógenas aquí de las arteriolas eferentes acá, ¿no? Que están llegando hacia el riñón, ¿no? Se sensa ese flujo y aparte en el mismo sistema, en el sistema de túbulos, ¿no? Hay un censo de manejo de las concentraciones, la regulación. Bueno, creo que lo van a ver un poco más adelante en fisiología renal, ¿no? Pero a través de todo el sistema de los túbulos se puede modular también las concentraciones de iones, las concentraciones de bicarbonato, de potasio, de sodio, etcétera, retención, excreción de agua. Entonces, eso también influye o no en la circulación sistémica, ¿no? Correcto. Y a su vez en su propia circulación, porque va a decir, ok, tengo escasez, tengo poco flujo, estoy recibiendo poco flujo, tengo que activar este sistema renin-angiotensina aldosterona para poder manejar esto porque hay baja presión, ¿no? Y necesito aumentar la presión para poder tener suficiente flujo sanguíneo, ¿correcto? Listo. Ahora, del sistema de aporte aquí, importantísimo también mencionarles que cuánto va a ser la presión arterial aquí en la vena porta. Es de 10 a 12 milímetros de mercurio. No se olviden eso. ¿Por qué? Porque si tenemos una presión mayor de eso, vamos a tener lo que es una hipertensión portal. Y la hipertensión portal va a generar después una congestión en los vasos. Y eso después nos va a llevar a distintas secuelas. ¿Ok? Que va a terminar en consecuencia a un en el corazón va a afectar con una congestión como tal, ¿no? Porque va a haber una sobrecarga de volumen de retorno venoso, ¿no? Y eso también va a generar que el corazón tenga que responder para manejar mayores volúmenes que no debería, ¿no? ¿Eso también está claro, chicos? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Volaron? No, mentira. ¿Sí se entendió? Kristen me dice que sí, Dana, Gabriela, Suri, Silvana, ¿todo bien? Ya, listo. Entonces, bueno, para terminar. Veamos aquí nuestro casito clínico. ¿De alguien que le guste leerlo, que no haya participado mucho? ¿Escoge un nombre o cualquiera? Voluntarios. Ya, Alexandra. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, un poquito bajo, pero sí se te escucha. Un varón de 58 años, hipertenso y con antecedente de infarto, hace 2 años consulta por disnea progresiva y fatiga al esfuerzo. En el examen físico presenta presión arterial de 160 sobre 95 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 95 latidos por minuto, ingurgitación yugular y edemas maleolares. En el ecocardiograma se evidencia hipertrofia ventricular izquierda y fracción de eyección disminuida. Los laboratorios muestran hematocrito elevado, 52% y viscosidad sanguínea aumentada. Em, Ya, listo. Ok, entonces, en base a esto, la pregunta sería, la combinación de la hipertensión arterial y el hematocrito elevado en este paciente implica que la presión arterial media aumentará por A, B, C o D. Ujú. Los escucho. Tienen 2 minutitos para pensarlo. A ver. Oye, pongamos modo examen. Un minutito. Son 4:58. Ok. No, perdón. Acá me 4:50. Ya, tengo. A ver, su respuesta. Ya tengo una. A ver, una más. Dos más. Mm.
Vamos, chicos, ustedes pueden. Pasó un minutito. ¿Alguien más tiene otra respuesta? Yo tengo una respuesta, chicos. Ya, correcto. Ok, su compañera me dice que la C. Ok, ya, bueno, ya me empezaron a contestar otros más. Ya, ok. Analicemos esto entonces. Sí, correcto, es la C, el incremento de la resistencia vascular periférica. Analicemos esto. En relación a esto, miren, combinación de hipertensión, hematocrito. ¿Qué va a implicar? Aquí dice que la presión arterial va a aumentar. ¿Por qué? Veamos esto de aquí. El hematocrito, ¿qué era? La cantidad de eritrocitos circulantes, ¿sí o no? Listo. Entonces, si tenemos un hematocrito elevado, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Uno, que va a haber más objetos formes, o sea, los eritrocitos, oponiéndose aquí a las paredes de los vasos sanguíneos, ¿no? Listo. Entonces, como tal, imagínense ya, el paciente tiene la presión aquí elevadísima. Uno, tenemos esto. Y dos, ¿qué más? Que consecuencia de esto, porque hay más elementos formes, la sangre va a tener viscosidad aumentada, ¿correcto? Y aparte de eso es hipertenso. Listo. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Se entendió por qué? Sobre todo acá centrense en esto. Aquí es un dato importante, el hematocrito, la cantidad de los otros. O sea, y acá en la parte de la pregunta, por favor. ¿Ok? Listo. ¿Quedó claro acá o lo repito? ¿O otra duda? Ujú. Porque lo que estamos viendo acá, por ejemplo, la regurgitación yugular es consecuencia de la enfermedad previa que ya tiene, la hipertensión. ¿Qué más? Otra distracción, el edema. El edema también es consecuencia de la enfermedad, ¿correcto? La hipertrofia también es consecuencia de la enfermedad. Claro que contribuye, ¿no? ¿Por qué? Porque va a implicar también que es insuficiente su corazón, porque tiene que estar hipertrofiado para poder bombear correctamente, ¿no? Para poder corresponder a a la presión a la cual se está manejando el flujo, ¿correcto? Listo. Ujú. ¿Se entendió mejor? Me preocupa su silencio, chicos. ¿Sí? ¿No? Ya. Pregunten, chicos, en serio. Más vale preguntar que después quedarse callado y no entender. Por eso les digo. Ya. Entonces, los, los comentarios que me dicen que sí, ok, ya, listo. Ya, muy bien, entonces me dice que sí entiende. Ya, correcto. Ujú. Ya, bueno, y aquí tiene la bibliografía, el Guyton, el Constanzo. Ok, listo. Entonces, una vez ya aclarado todo esto, vamos a pasar con sus postes. Listo. Ujú. Todos lo pueden ver, ya está en el chat del postes, ok. Nuevo, si tienen aquí un problema para abrirlo o algo, me dicen, porfa. Pero de ahí está todo. Mm. Ok, recuerden, tienen 15 minutos para ir resolviéndolo. Ya pueden comenzar.
Ya, aquí, chicos, mientras, bueno, creo que faltan dos a sus compañeros. Mientras tanto, un lapsus, discúlpenme. Aquí está mal. Se me pasó, discúlpenme. En varones era hasta 54. Entonces aquí, en vez de 54, ya, pongámoslo así, elevado. Di- No, por la hora, creo. Orden. Ok, listo. Ok. Recuerden eso más que todo, o sea, el rango en hombres y mujeres. Ok. Y ya veo que todos contestaron. Sí, ahora sí, ya todos contestaron. Entonces vamos a resolviendo el postes. Vamos a resolviendo postes. Punto a favor, me pide uno de sus compañeros. Ok, listo. Vimos esto, porfa. Esto no existe. Hasta el nombre es 54. Pongámosle 58 a este señor. ¿Sí? Porque de todas maneras está elevado. Listo. Ya. Voy a compartirles ahora lo del postes. Ya. Listo. Entonces aquí vamos. Primero, mujer de 70 años, ¿no? Mujer de 70 años con antecedente de hipertensión arterial no controlada, consulta por una cefalea intensa y visión borrosa. En la gasometría arterial se observa hipercapnia, CO2 elevado, ¿no? Y la tomografía cerebral no muestra lesiones estructurales agudas, considerando esta información, el principal regulador local del flujo cerebral es, ¿quiénes? Recuerden esto, CO2 e hidrogeniones. ¿Pero por qué? Recuerdan, porque atraviesan con facilidad la barrera hematoencefálica. Ok, listo. Ahora, la autorregulación cerebral tiene como objetivo principal lo que ocurre acá, la circulación cerebral. Ajustar el flujo sanguíneo cerebral pese a los cambios de la presión arterial sistémica. ¿Correcto? Listo. El mecanismo de Frank Starling, el aumento del retorno venoso genera una mayor fuerza de contracción ventricular. ¿Correcto? Listo. Aquí está. En la circulación cutánea durante el ejercicio intenso ocurre ¿qué? ¿Qué tendríamos aquí? Cuando estamos haciendo actividad física, ¿qué ocurre? Vamos a tener que aumentar el flujo sanguíneo. ¿No? Correcto. Y recuerden que el sistema simpático genera contracción. En este caso vamos a inhibir simpáticamente la respuesta simpática, ¿no? Y esto va a colaborar a que haya vasodilatación. ¿Correcto? Listo. Para que fluya. Listo. Y esa pregunta ya. Un paciente varón de 65 años con antecedente de hipertensión arterial y tabaquismo. ¿Qué nos indica esto? Que ya hay uno, daño endotelial. Aparte de eso, ya aquí se manejan presiones altas. ¿Ok? Listo. Por claudicación, disculpe. Ujú. Por claudicación intermitente de los miembros inferiores. En el examen físico se presenta un pulso pedio débil y presión arterial en miembros inferiores de 90-60. En el brazo, por otra parte, que tenemos 135/85, ¿no? Se hace una angiotomografía que revela estenosis de la arteria femoral con reducción del diámetro del 50%. Aquí tienen sus datos importantes señalados, ¿no? Y en el paciente, ¿qué hay? La disminución del flujo sanguíneo en extremidades inferiores se debe ver a que aumenta la resistencia vascular por reducción del radio. ¿Por qué? Recuerden eso que les mencioné. Tenemos un radio más chico, ¿correcto? Entonces, el flujo sanguíneo va a tener más o menos resistencia. Va a haber más resistencia, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener menos flujo, ¿ok? Porque va a haber mayor resistencia al pase de la sangre, ¿ok? Listo. Ujú. ¿Quedó claro eso? Aumento de la resistencia por reducción del radio. ¿Eso, chicos, se entendió? Ujú. Ujú. Recuerden de estas preguntas, ¿no? O sea, pensar un poquito y centrarnos, tomarse 2 segundos y pensar bien. ¿De qué me están hablando principalmente aquí? Del- de los componentes que están colaborando y de quién sería el agente causal, ¿no? El principal. ¿Quién es el principal responsable del efecto, ¿no? Porque esto puede ser tanto como para la presión,
como también para el efecto que tiene aquí en el flujo, ¿ok? Listo. Entonces, ¿todo claro? ¿Todo claro? Suri, Christopher, Kristen, Dana, Gabriela, Mía, Ada, Mari, Silvana. Por los presentes. ¿Todo claro? Ya, chicos. Listo. Entonces, bueno, muchas gracias por su participación, chicos. Ok. Espero que todo haya quedado claro. Recuerden, igual si tienen dudas o consultas, me pueden escribir por interno. ¿Ok? Listo. Ya. Recién me carga la pregunta. Ok. Ya, ya, ok. Al interno te contesto, no hay problema, nuestros compañeros. ¿Listo, chicos? Ok. Ya, perfecto. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Ya nos vemos en el repasito. Chao. Gracias, hasta luego. Gracias.